En este vídeo voy a explicar cómo resolver circuitos en serie y en paralelo. Bien, vamos a empezar por un circuito en serie, como este que sale aquí en la imagen. Podemos ver que es en serie porque todas las resistencias, las 4 resistencias que tiene, todas ellas están en una sola línea. Yo podría empezar desde uno de los dos polos de la pila y realizar todo el circuito siguiéndolo con el lápiz o con el dedo hasta volver a la batería sin repetir ninguna parte y pasando por todas las resistencias. Bien, pues con este circuito vamos a ver primero las fórmulas que tendríamos que usar. Las tenemos aquí. Por un lado, las fórmulas propias de los circuitos en serie. El voltaje total es igual a la suma de los voltajes, debido a que los electrones, al tener que pasar por todas las resistencias, van a ir perdiendo parte de su fuerza en cada una de ellas. La intensidad es la misma en cualquier punto del circuito. La intensidad total, es decir, la que tenemos a la salida de la pila, va a ser la misma que la que pasará por cualquier resistencia. Recordamos que intensidad es cuántos electrones se están moviendo a través del circuito, y en este caso, como los electrones solo tienen un camino, todos los electrones pasan por todos los puntos. Luego la intensidad siempre será la misma. Y finalmente resistencia. La resistencia total será equivalente a la suma de todas las resistencias del circuito. Bien, esto en lo referente a circuitos en serie. Y luego además tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm la aplicaremos igual en circuitos en serie que en paralelo, y es la fórmula que nos relaciona las 3 magnitudes que vemos aquí en el circuito de voltaje, intensidad y resistencia. Con la ley de Ohm en cada una de estas formas podemos calcular cualquier magnitud siempre y cuando tengamos las otras 2 magnitudes para ese valor, teniendo en cuenta obviamente que si quisiéramos calcular, por ejemplo, intensidad total, necesitaríamos voltaje total y resistencia total. No lo podría hacer con voltaje 3 y resistencia 1. Cuando quiera calcular voltaje 1 necesitaré resistencia 1, intensidad 1 y así con todos. Bien, una vez aclarado esto, vamos a empezar ya. Primero, ¿qué es lo que podemos resolver con estos datos que nos dan en el circuito? ¿Qué es? El voltaje de la pila o voltaje total y el valor individual de cada una de las resistencias. Bien, pues el primer paso será la resistencia total. Dado que tenemos todas estas de aquí, podemos aplicar la fórmula que vemos aquí para circuitos en serie, simplemente sumar todas las resistencias y obtenemos este resultado, 256 ohmios. Y lo podemos colocar ya aquí en esta tabla. Os recomiendo poner los resultados siempre en una tabla como esta, porque ahora, como tenemos en una de las filas en horizontal 2 datos, el tercero lo podemos calcular con la ley de Ohm. Según vayamos completando la tabla, nos será fácil ver qué partes podemos completar con la ley de Ohm una vez tengamos 2 datos de una misma fila en horizontal. Así que, como decía, el siguiente paso, voy a usar este resultado que he obtenido antes, junto con el voltaje total que tengo en el enunciado, para calcular la intensidad total. Con la fórmula de la ley de Ohm, la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia, es decir, 5,12 voltios dividido entre los 256 ohmios de la resistencia total. El resultado es la intensidad total de 0,02 amperios. Bien, continuamos. Ahora tendremos que volver a utilizar las fórmulas propias de los circuitos en serie, en concreto la de la intensidad. Sabiendo ya la intensidad total, que la he calculado aquí, puedo aplicar esta fórmula para poner todas las intensidades, puesto que todas ellas tendrán el mismo valor. Es decir, intensidades 1, 2, 3 y 4, todas ellas tendrán un valor de 0,02 amperios. Finalmente, solo me faltan calcular los voltajes, todos los voltajes parciales, voltaje 1, 2, 3 y 4. Dado que ya tengo resistencia 1 e intensidad 1, podré aplicar la ley de Ohm de nuevo. Voy a aplicar las intensidades que he hallado antes junto con las resistencias que tengo en el enunciado. Con eso ya puedo aplicar la ley de Ohm y sacar voltaje 1 es igual a resistencia 1 por intensidad 1, voltaje 2, resistencia 2 por intensidad 2, así con todas ellas, y obtengo todos estos resultados. Con esto el ejercicio estaría completado, puesto que ya tengo todos los datos de la tabla. Pero si quiero asegurarme, puedo hacer una comprobación aplicando la última de las leyes de las normas de los circuitos en serie, que es
que la suma de todos los voltajes parciales va a ser igual al voltaje total. Entonces tendré así que aplicando esta fórmula de aquí y los datos obtenidos anteriormente para los voltajes, lo va a sumarlos todos ellos, 0,74 más 1,16 más 0,58 más 2,64 igual a 5,12 voltios. Veo que es el mismo resultado que me daba aquí. Con eso ya compruebo que estaría completado y bien hecho el primer circuito. Pasemos ahora a cómo resolver circuitos en paralelo. Primero, ¿cómo identifico un circuito en paralelo? En el circuito en paralelo lo que voy a ver es que todas las resistencias están en diferentes ramas. Ya no puedo hacer como en el circuito en serie, que podría empezar por un polo de la pila y volver hasta el otro polo pasando por todo el circuito y sin repetir ninguna línea. En este caso hay bifurcaciones, hay caminos múltiples y por lo tanto los electrones se distribuyen por cada uno de ellos. Todas las resistencias tienen que estar en paralelo, porque si tuviera dentro de una de las ramas luego resistencias en serie, sería ya un circuito mixto, pero eso ya se verá en otro vídeo. Bien, una vez identificado que es un circuito paralelo, vamos con las fórmulas. La fórmula de la ley de Ohm se volverá a usar exactamente igual que antes. La fórmula de la ley de Ohm nos vale para todo, para circuitos serie, paralelo o mixto. Pero las fórmulas de circuitos en paralelo son distintas a las que teníamos con los circuitos en serie. Esta vez el voltaje va a ser siempre el mismo, dado que los electrones que pasen por una de las resistencias solo pasarán por ella antes de volver al otro polo de la pila, van a perder todo su voltaje, toda su fuerza en esa resistencia. Por eso el voltaje total, el que tenemos al inicio de la pila, es el mismo que el voltaje que podríamos medir en cada resistencia por separado. La intensidad total, en cambio, esta vez va a ser la suma de las intensidades parciales. El voltaje y la intensidad entre circuitos en serie y paralelo son la inversa. Es decir, en circuitos en serie los voltajes eran la suma de los parciales y las intensidades todas iguales. Aquí el voltaje son todos iguales y la intensidad es la suma de las parciales. Esto es porque la intensidad es el número de electrones que pasan por un punto del circuito y por lo tanto, al haber bifurcaciones en cada camino del circuito puede haber una intensidad diferente. Y después la fórmula de la resistencia, que esta puede ser más complicada, pero bueno, también veremos cómo usarla, y es que no se puede calcular directamente la resistencia, sino que primero hago el inverso de la resistencia. Esto es 1 dividido entre la resistencia total será igual a la suma de los inversos, es decir, 1 partido de RT es igual a 1 partido de R1 más 1 partido de R2 más 1 partido de R3 más 1 partido de R4. Bien, una vez explicado esto, vamos partiendo de los datos que tenemos aquí, cómo proceder en este circuito. Habría dos formas diferentes de empezar. Una sería calcular los voltajes parciales y otra la resistencia total. Dado que con los datos que tengo en el enunciado y las fórmulas que tengo aquí podría hacer ambas cosas. Voy a empezar por los voltajes, dado que esa parte es más fácil. Más tarde en el vídeo, al final, explicaré también cómo hacerlo con la resistencia. Bien, como decía, en un circuito en paralelo todos los voltajes serán iguales, por lo tanto, con esta fórmula de aquí, yo puedo sacar que ahora voltaje 1 es igual a 10 voltios, voltaje 2 10 voltios y así. Y ya he completado toda esta columna de la tabla. El siguiente paso será utilizar ley de Ohm. La ley de Ohm funciona igual en circuitos en serie que en paralelo, así que igual que hice en el circuito anterior, como tengo dos datos de esta tabla, tengo el voltaje 1 y resistencia 1, voltaje 2, resistencia 2, ¿vale? Todas estas filas ya tengo dos datos, el tercero lo puedo calcular utilizando la ley de Ohm que tengo aquí, en este caso la de la intensidad. Intensidad es igual a voltaje partido de resistencia. Por lo tanto, intensidad 1 será igual a voltaje 1 entre resistencia 1. Intensidad 2 será igual a voltaje 2 entre resistencia 2. Y así con todas. De esta forma obtengo los valores de todas las intensidades y puedo completar ya esta parte de la tabla. Ahora solo me quedan resistencia total e intensidad total. Voy a hacer primero la intensidad total porque resulta más fácil hacerla por este medio. Dado que veo aquí que la intensidad total, ahora que ya tengo todas las parciales, me basta con sumarlas para obtener la intensidad total. Bien, aplico esta fórmula de aquí, junto con los datos aquí obtenidos. Intensidad total es igual a 0,05 más 0,04 más 0,01 más 0,1, es decir, cada una de las intensidades por separado las sumo y me da 0,2.
y con eso ya tengo la intensidad total. Y vamos ahora con la resistencia total. Dije que había dos formas de obtenerla al principio y que explicaría las dos. Esta es la más simple. Una vez he obtenido la intensidad total, simplemente tengo que hacer ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Por lo tanto, resistencia total será igual a voltaje total, 10 voltios, entre intensidad total, que son 0,2 amperios. El resultado es 50 ohmios. Con esto podría terminar ya el ejercicio completando aquí la tabla, pero voy a hacer también la otra forma de calcular la resistencia total, que de esta forma nos servirá para comprobar que lo hayamos hecho bien. Si veo que calculándolo de dos formas distintas me da el mismo resultado, es que está bien hecho. Y además también por si preferís proceder de esa forma al resolver los circuitos. También cuando hagamos circuitos mixtos tendréis que hallar los valores de la resistencia con esta fórmula de aquí. Bien, voy a poner esta fórmula y voy a sustituir los datos que conozco. ¿Vale? Tengo todos los datos de R, solo me falta RT, entonces 1 partido de RT es igual a 1 partido de R1, que es 200, más 1 partido de 250, que es la R2, y así con todos. El problema que tengo es que es una suma de fracciones con diferente denominador. No las puedo sumar directamente. Voy a tener que hacer fracciones equivalentes con un denominador común, con el mínimo común múltiplo entre los denominadores, y después las podré sumar. En este caso, el mínimo común múltiplo entre 200, 250, 1000 y 100 será 1000. Por lo tanto, voy a hacer una sola fracción, todo ello con denominador 1000, y ahora 200. Para llegar hasta 1000 tengo que multiplicar por 5, es decir, 1 partido de 200 es igual a 5 partido de 1000, por eso tengo este 5 aquí. 1 partido 250, aquí tendría que multiplicar por 4. 1 partido 250 es igual a 4 partido de 1000, de ahí el 4. 1 partido de 1000 se queda igual, y en el caso del 100 tengo que multiplicar por 10, es decir, 1 partido de 100 igual a 10 partido de 1000. Ahora sumo todo esto, 5 más 4 9, más 1 10, más 10 20. 20 partido de 1000, como tengo aquí. Pero cuidado, no os confundáis, esto es 1 partido de resistencia total. Es un error común cuando se está empezando a hacer esto. Hacer 20 entre 1000 da un número dará 0,05 o así. O sea, da un número con decimales muy pequeño. Ese no es el valor de la resistencia. No, perdón, sería 0,02. No sería ese el valor de la resistencia, ese es el inverso de la resistencia. Para hallar la resistencia tendré que darle la vuelta a la fracción. Es decir, hago el inverso del inverso para obtener el original. 20 partido de 1000, le doy la vuelta y me queda 1000 partido de 20. Si lo resolvéis, esto da igual a 50. Veo que el resultado es el mismo por un medio que por el otro. De esta forma ya tengo la seguridad de que el circuito lo he resuelto adecuadamente. Bien, pues hasta aquí el vídeo de cómo resolver circuitos en serie y en paralelo.